A lo largo de esta presentación vamos a analizar la velocidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente y los distintos factores que modifican la velocidad de estas reacciones. Hemos dicho que las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, sustancias que incrementan la velocidad de una reacción porque disminuyen la energía de activación. Ahora bien, ¿cómo logran las enzimas disminuir la energía de activación? Para hacerlo, las enzimas interactúan con los reactivos, que en el caso de las reacciones catalizadas enzimáticamente pasan a denominarse sustratos, para dar un complejo enzima-sustrato que tiene una energía de activación menor que la del sustrato libre. El lugar específico donde se une el sustrato a la enzima se denomina sitio activo. Ese sitio activo está constituido por cadenas laterales de aminoácidos de la cadena polipeptídica que son complementarias a la estructura del sustrato. Vale decir que, por ejemplo, si el sustrato tiene una carga positiva, los restos de aminoácidos que vamos a encontrar en nuestro sitio activo van a tener carga negativa, vale decir, van a predominar los aminoácidos ácidos. Por el contrario, si el sustrato tuviese carga negativa, los restos de aminoácidos que vamos a encontrar en ese bolsillo que constituye el sitio activo está predominantemente constituido por aminoácidos básicos, es decir, por ejemplo, lisina, histidina, arginina. Si nuestro sustrato es hidrofóbico, las cadenas laterales de los restos de aminoácidos que vamos a encontrar constituyendo ese sitio activo van a ser cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicos. ¿Qué es lo que sucede cuando se forma el complejo enzima-sustrato? ¿Por qué disminuye esa energía de activación? Dos motivos fundamentales, aunque hay más. Uno es que aumenta la concentración efectiva de sustratos en la región, y la otra es que modifica las propiedades químicas del sustrato que tenemos unido a ese sitio activo, debilitando los enlaces existentes y facilitando entonces la formación de los nuevos enlaces que van a dar por resultado a la generación de nuestros productos. Veamos ahora de qué manera interaccionan enzima y sustrato. Para describir esta interacción existen dos modelos. Un modelo propuesto en el año 1894 por Fischer, conocido como modelo del encaje recíproco o de llave-cerradura. Este modelo propone que la molécula de sustrato se adapta al sitio activo de la enzima del mismo modo que lo haría una llave al encajar en una cerradura, es decir, que tienen una relación estructural complementaria. Claramente es un modelo estático que permite explicar la gran especificidad que tienen las enzimas por el sustrato, pero que no nos permite explicar el hecho de que la misma enzima catalice la reacción directa e inversa, porque eso implica que la enzima estaría interactuando tanto con los reactivos como con los productos que son químicamente diferentes. El otro modelo, propuesto en el año 1858 por Koshland, es el modelo del encaje inducido. En este modelo se sugiere que el sitio activo es una cavidad flexible que al interaccionar con el sustrato se adapta y ajusta a su estructura. Este claramente es un modelo dinámico y en él se describe que la unión del sustrato al sitio activo induce un cambio conformacional en la proteína que le permite que ajuste su estructura a la del sustrato. Dijimos que la cinética, y en este caso particular la cinética enzimática, se ocupa del estudio de las velocidades de las reacciones y también del análisis de los factores que modifican esas velocidades. Veamos ahora de qué depende la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente. Existen distintas variables que influyen sobre la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente. Vamos a analizar las 5 principales variables que pueden hacer que se modifique la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente. La primera que vamos a analizar es la variación de concentración de sustrato, luego la variación de concentración de enzima, la temperatura, el pH y la presencia de inhibidores. Vamos a comenzar analizando cómo se modifica la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente en función de la concentración de sustrato. Para ello vamos a incubar una cantidad fija de enzima con concentraciones crecientes de sustrato.
En cada uno de los tubos vamos a determinar la cantidad de producto generado por unidad de tiempo, a tiempos cortos, lo que se conoce como velocidad inicial. Y con los resultados obtenidos vamos a construir nuestra curva de velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. Si analizamos la curva obtenida, que tiene la forma de una hipérbola, vamos a observar que a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad aumenta en forma lineal inicialmente, luego el incremento decae un poco hasta que finalmente la reacción alcanza una velocidad máxima que es constante e independiente de incrementos posteriores de la concentración de sustrato. A través de esta curva vamos a determinar dos parámetros cinéticos característicos de la enzima. Uno de ellos es la velocidad máxima, esa velocidad que se alcanza cuando todos los sitios activos de la enzima están ocupados, de modo tal que un incremento posterior de la concentración de sustrato no se va a ver traducido en un aumento de la velocidad porque no se va a generar mayor concentración de complejo enzima-sustrato. La enzima está actuando al máximo de sus posibilidades. El otro parámetro cinético característico que se puede determinar a través de esta curva es el Km, constante de Michaelis-Menten. ¿Qué es el Km? El Km es una concentración de sustrato, vale decir que se expresa en unidades de concentración, a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Vale decir que tenemos ocupados la mitad de los sitios activos. La ecuación matemática que describe es la relación que existe entre la concentración de sustrato y la velocidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente se conoce como ecuación de Michaelis-Menten y fue publicada en el año 1913 por dos investigadores, Leonor Michaelis y Maud Menten. ¿De qué dependen esos parámetros cinéticos característicos de las enzimas que obtenemos a partir de la gráfica de velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato? Esa velocidad máxima y ese Km. La velocidad máxima, que se va a alcanzar, dijimos, cuando estén todos los sitios activos de la enzima ocupados, claramente va a depender de la cantidad de enzima presente. Si yo duplico la cantidad de enzima, voy a duplicar la cantidad de sitios activos a ocupar y por lo tanto la velocidad máxima va a ser el doble. Y lo mismo va a suceder si la triplico, la velocidad va a ser el triple y así sucesivamente. El Km, la constante de Michaelis-Menten. ¿De qué depende esa concentración de sustrato necesaria para alcanzar a ocupar la mitad de los sitios activos? Claramente, el Km depende de la afinidad que la enzima tenga por el sustrato. ¿Por qué? Cuanto mayor sea la afinidad que la enzima tenga por el sustrato, menor va a ser la concentración que vamos a necesitar para ocupar la mitad de los sitios activos. Por eso se dice que a mayor afinidad, menor Km. Tomemos, por ejemplo, una enzima que tiene dos sustratos posibles. Por ejemplo, tomemos la hexoquinasa. La hexoquinasa se encarga de catalizar la reacción de fosforilación tanto de la glucosa como de la fructosa, pero tiene distinta afinidad por la glucosa que por la fructosa. Observemos los Km. El Km para la glucosa, en el caso de la hexoquinasa, es 0,05 milimolar, unidad de concentración. Y para la fructosa, 1,5 milimolar. En función de estos datos, yo puedo decir claramente que como la concentración que necesito para ocupar la mitad de los sitios activos en el caso de la glucosa es mucho menor que para la fructosa, claramente la enzima tiene más afinidad por la glucosa que por la fructosa. Si lo llevamos a esta gráfica, ¿cuál sería la glucosa y cuál sería la fructosa en estos casos? Claramente la enzima tiene más afinidad por la glucosa, por eso tiene un valor de Km más pequeño, o sea, con una concentración de glucosa más pequeña yo logro ocupar la mitad de los sitios activos, mientras que en el caso de la fructosa necesito una concentración mucho mayor para lograr ocupar la mitad de los sitios activos. ¿Qué sucede si estamos hablando de distintas enzimas? ¿Sí? Mismo sustrato, pero distinta enzima. Lo mismo. Aquella enzima que tenga un valor de Km más alto va a ser la que tenga menor afinidad por el sustrato. Siempre es lo mismo, a mayor Km, menor afinidad.
Analicemos este ejemplo de distintas enzimas que tienen el mismo sustrato. Para la reacción de glucosa más ATP, para dar glucosa 6-fosfato más ADP, lo que se conoce como reacción de fosforilación de la glucosa, a nivel hepático existen dos enzimas que son capaces de catalizar la misma reacción, es decir, tienen los mismos sustratos, que son la hexoquinasa y la glucoquinasa. Ahora bien, en el hígado la concentración de hexoquinasa es baja, mientras que la concentración de glucoquinasa es alta. De modo tal que claramente la velocidad máxima que vayamos a lograr con estas enzimas va a ser mayor en el caso de la glucoquinasa que de la hexoquinasa. Pero la afinidad de la hexoquinasa es mayor que la de la glucoquinasa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tienen un km menor. ¿Qué significa esto? Que con una concentración más baja yo voy a lograr ocupar la mitad de los sitios activos de la hexoquinasa, mientras que no lo voy a lograr con la glucoquinasa. Si eso lo llevamos a la gráfica de velocidad de reacción en función de concentración de sustrato, claramente lo podemos observar aquí, en donde vemos que la velocidad máxima de la alcanzada con la glucoquinasa es mayor que con la hexoquinasa. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de enzima. Pero el km de la hexoquinasa, es decir, la concentración necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima con la hexoquinasa, es mucho menor que con la glucoquinasa. ¿Por qué? Porque la afinidad de la hexoquinasa es mayor. Eso lo van a poder ustedes aplicar en la resolución de una situación problemática que le vamos a plantear en el trabajo práctico. Pasemos a analizar brevemente cómo se modifica la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente en función de la concentración de enzima presente. Acá tenemos dos curvas de velocidad de la reacción enzimática en función de la concentración de sustrato obtenidas con distintas concentraciones de enzima, una que es el triple de la otra. Lo que podemos observar claramente es que la velocidad máxima se incrementa de manera proporcional al incremento de la concentración de enzima. Vale decir que esta velocidad máxima va a ser el triple que esta otra. ¿Por qué? Porque tenemos el triple de concentración de enzima. Si hubiésemos puesto el doble, tendríamos el doble de velocidad máxima. ¿Qué sucede con el km? La afinidad de la enzima por el sustrato no ha cambiado, de modo tal que el km se mantiene constante. Entonces, al modificar la concentración de enzima, se modifica la velocidad máxima, pero no se modifica el valor de km. La afinidad de la enzima sigue siendo la misma. Entonces, si graficamos velocidad máxima en función de la concentración de enzima, vamos a obtener una línea recta, es decir, la velocidad máxima se va a incrementar de manera proporcional al incremento de la concentración de enzima que estemos trabajando. Pasemos ahora a analizar cómo se modifica la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente en función de los cambios en el pH del medio. El pH es un factor que claramente va a modificar la actividad enzimática debido a que influye en el estado de ionización de los grupos funcionales de los aminoácidos que forman la proteína enzimática y también puede influir en el estado de ionización del sustrato. Para analizar cómo se modifica la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente en función del pH, lo que hacemos es incubar una determinada cantidad de enzima con una concentración saturante de sustrato, y lo que vamos variando en cada tubo es el pH del medio en el cual se encuentra. Medimos la velocidad de generación de producto en cada uno de estos tubos, que en este caso será la velocidad máxima porque estábamos en concentraciones saturantes de sustrato, y en función de eso vamos a construir nuestra curva de velocidad máxima en función de pH. Lo que podemos observar es que cada enzima es activa en un intervalo de pH determinado, y dentro de ese intervalo habrá uno donde la actividad enzimática será máxima, donde tenemos la máxima capacidad catalítica, es lo que se conoce como pH óptimo.
Si tenemos presente que las enzimas son proteínas, claramente los pHs extremos pueden inactivar a la enzima por desnaturalización. Cada enzima tiene un rango de valores de pH relativamente reducido en el cual su actividad es aceptable debido a que las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de esta proteína presentan un estado de ionización que facilita la interacción con el sustrato. En el pH óptimo, el estado de ionización del sustrato y de los restos de aminoácidos presentes en el sitio activo de la enzima es aquel que permite la máxima interacción enzima-sustrato. Por encima o por debajo de ese pH óptimo, la actividad registrada va a ser menor. Tomemos, por ejemplo, si tuviésemos un sustrato con carga negativa, en el sitio activo de la enzima encontraríamos restos de aminoácidos con cadenas laterales cargadas positivamente, como arginina, lisina, histidina, de modo tal que cuando se encuentren en este estado, por ejemplo a pH 7, la interacción va a ser la máxima posible. ¿Qué sucede si ahora nos vamos hacia un pH más ácido? O sea, bajamos el pH. Puede ocurrir que nuestro sustrato se protone, de modo tal que ahora la interacción entre el sustrato y la enzima no es la máxima posible como la que encontrábamos al pH óptimo. ¿Qué sucede si nos vamos hacia un pH más alcalino? Puede ocurrir, por ejemplo, que se nos desprotone la cadena lateral de la lisina, de la arginina o de la histidina que estaba formando parte de nuestro sitio activo. Entonces, ahora nuevamente la interacción entre la enzima y el sustrato no va a ser la máxima posible como la que encontrábamos en el pH óptimo. Si bien la mayor parte de las enzimas celulares tienen un pH óptimo cercano a 7, existen excepciones y en el caso de las enzimas humanas el pH óptimo puede variar notablemente, como por ejemplo lo es el caso de la pepsina, que es una enzima gástrica y que tiene un pH óptimo de 2. Cuando analizamos el efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente, podemos observar que existen dos etapas. Una primera etapa a bajas temperaturas, en la cual al ir aumentando la temperatura se registra un aumento de la velocidad de la reacción hasta alcanzar una temperatura en la cual la actividad enzimática es máxima, que se conoce como temperatura óptima. ¿A qué se debe este aumento de la velocidad al aumentar la temperatura? A que en realidad lo que ocurre es un aumento de la energía cinética de las moléculas que incrementa la frecuencia de colisión y por lo tanto incrementa la velocidad de la reacción. Luego encontramos una segunda etapa, en la cual hay una disminución progresiva de la velocidad de la reacción debido a que la enzima se inactiva por desnaturalización térmica. Vale decir que esta curva que tiene forma de gaussiana, parecida a la que teníamos en el pH, es la resultante de dos procesos. El aumento de la velocidad de las reacciones por aumento de la temperatura, por aumento de la energía cinética, y la curva de desnaturalización de proteína por efecto de la temperatura. Finalmente pasemos a analizar el último de los factores que puede modificar la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente, que es la presencia de inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son sustancias que disminuyen o anulan la actividad de las enzimas, pero que no son transformados por ellas, o sea, no son sustratos de las enzimas. La inhibición enzimática puede ser de dos tipos: irreversible o reversible. Los inhibidores irreversibles o venenos son aquellos que se combinan de modo permanente con la enzima, se unen covalentemente a algún grupo funcional esencial para la catálisis, o sea, grupos funcionales presentes en nuestro sitio activo. Entonces, lo que ocurre es una inactivación irreversible de la enzima. Cuando está el inhibidor unido, la enzima no funciona. Los inhibidores reversibles, en cambio, se unen a la enzima de modo temporal, de modo que impiden el normal funcionamiento de la enzima solo mientras dura esa unión. Pueden ser de tres tipos:
competitivos, no competitivos y acompetitivos. Nosotros solamente vamos a ver los competitivos y no competitivos. Respecto de los inhibidores reversibles competitivos, podemos decir que son sustancias que son estructuralmente similares al sustrato y compiten con el sustrato por alojarse en el sitio activo, impidiendo entonces la unión posterior del sustrato. Solo va a poder unirse el sustrato a aquellas enzimas que no tenga unido el inhibidor porque están ocupando el mismo sitio, compiten por el sitio activo. Obviamente, cuando aumentemos la concentración de sustrato, la competencia va a ser desleal y por lo tanto vamos a llegar a obtener la misma velocidad máxima. Por supuesto que esa velocidad máxima también la vamos a lograr a concentraciones de sustrato más altas que la que lograríamos en ausencia de inhibidor. De modo tal que los inhibidores competitivos, al competir con el sustrato, disminuyen la afinidad aparente de la enzima por el sustrato, de modo tal que aumentan el Km de la enzima y no modifican la velocidad máxima. Es decir, vamos a llegar finalmente a la misma velocidad máxima. Lo que sucede es que la concentración requerida de sustrato para alcanzar esa velocidad máxima va a ser mayor. Respecto de los inhibidores reversibles no competitivos, podemos decir que son sustancias que se unen a la enzima en una región distinta del sitio activo. Cuando se unen a la enzima, le ocasionan un cambio conformacional que da lugar a que no se pueda realizar la transformación del sustrato en producto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se una el inhibidor no competitivo no compite con el sustrato se puede unir, pero lo que sucede es que cuando esté unido el inhibidor no se va a poder producir la transformación del sustrato en producto. Vale decir que aquella enzima que tenga unido el inhibidor queda fuera de combate, no funciona, es como si tuviésemos menos enzima. Y como justamente no se une al mismo sitio que el sustrato, por más que aumentemos la concentración de sustrato, no vamos a lograr desplazar a ese inhibidor. Por ese motivo, la presencia de un inhibidor no competitivo ocasiona la disminución de la velocidad máxima. ¿Qué sucede con el Km de la enzima? La enzima que tiene unido el inhibidor no funciona, pero aquella que no tenga unido el inhibidor, que es la que está funcionando, digamos, tiene su afinidad conservada, de modo tal que el Km de la enzima no se va a ver modificado. Entonces, los inhibidores no competitivos lo que hacen es disminuir el valor de la velocidad máxima, pero no modifican el Km. Es decir, es como si tuviese menos enzima funcional, pero la enzima que está funcionando lo hace de manera tradicional, sin modificar su afinidad por el sustrato. Inhibidores enzimáticos como los que acabamos de ver constituyen el principio activo encontrado en muchos de los medicamentos de consumo habitual. De hecho, más del 50% de los medicamentos que están actualmente autorizados y que se expenden en las farmacias contienen inhibidores enzimáticos como principios activos. Veamos algunos ejemplos. Un conocido ejemplo por ustedes seguramente son los antibióticos beta-lactámicos, la penicilina, entre ellos y sus derivados. Entre los derivados de la penicilina, la amoxicilina probablemente sea uno de los de uso más frecuente. Estos antibióticos todos tienen un anillo lactámico beta que está constituido por una unión amida cíclica. Todos tienen una amida cíclica de 4 elementos. Eso es un anillo beta-lactámico. ¿Cómo funcionan estos antibióticos beta-lactámicos? Lo que hacen es inhibir de manera irreversible a las transpeptidasas bacterianas. ¿Qué hacen las transpeptidasas? Lo que hacen las transpeptidasas es catalizar las reacciones finales de enlaces cruzados que dan rigidez a la pared bacteriana, de modo tal que se unen al sitio activo de la enzima de manera covalente, impiden la síntesis de la pared bacteriana y de esa manera reducen la población bacteriana, es decir, actúan como antibióticos.
El problema con los antibióticos betalactámicos, o sea, la penicilina y sus derivados, es que ciertas bacterias tienen una enzima llamada betalactamasa que puede abrir el anillo betalactámico, lo que vuelve al compuesto inocuo y la bacteria se torna resistente entonces a este tipo de antibióticos. Afortunadamente existen inhibidores de las betalactamasas, como por ejemplo el ácido clavulánico, que permite de alguna manera disminuir la resistencia bacteriana entonces a estos antibióticos betalactámicos. Suele utilizarse la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico para el tratamiento de ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones, por ejemplo, de oídos, pulmones, senos, piel, vías urinarias. En este tratamiento combinado, lo que sucede es que el ácido clavulánico inhibe a la beta-lactamasa y eso permite que el fármaco permanezca en su estado activo. Otro ejemplo de inhibidores enzimáticos como principios activos de medicamentos son los antiinflamatorios no esteroides, denominados AINES por sus siglas, que lo que hacen es principalmente actuar como antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Diría la gente de farmacología las 3A. Entre ellos encontramos a la aspirina, el ibuprofeno, el naproxen, el diclofenac, el ketorolac y el paracetamol. ¿Cómo actúan estos antiinflamatorios no esteroides, estos AINES? Lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que convierte al ácido araquidónico en un compuesto cíclico que luego va a dar por resultado la generación de prostaglandinas y tromboxanos directamente vinculados a la aparición de procesos inflamatorios. El mecanismo a través del cual inhiben a la ciclooxigenasa, estos antiinflamatorios no esteroides, es distinto según el tipo de droga utilizado. En el caso de la aspirina, la inhibición es irreversible, en el caso del ibuprofeno es una inhibición competitiva y en el caso del paracetamol es una inhibición no competitiva. De hecho, el paracetamol, a partir del año 2012, fue excluido dentro de la lista de los AINES porque tiene una acción antiinflamatoria escasa o prácticamente nula. Los antivirales análogos de guanosina son otro ejemplo de inhibidores enzimáticos como principios activos de medicamentos. Entre ellos encontramos al aciclovir, al ganciclovir. Todos ellos lo que hacen es inhibir a la ADN polimerasa viral. El más conocido es el aciclovir, un fármaco utilizado en el tratamiento de infecciones producidas por el virus de varicela zoster y el virus del herpes simple. Entre esas infecciones se incluyen a la varicela, la estomatitis herpética, el herpes labial, el herpes genital y el herpes zóster. ¿Cuál es el mecanismo de acción del aciclovir? Dijimos que es un análogo de guanosina, inhibe la ADN polimerasa, pero esto lo hace a través de 3 mecanismos. Realiza una inhibición competitiva, compitiendo con los nucleótidos de guanosina, obviamente, por la unión al sitio activo de la enzima. Una vez que se incorpora en la cadena, determina que no pueda continuar la polimerización, por eso dice que ocasiona la terminación de la cadena de ADN viral, y además también ejerce una inhibición no competitiva de la ADN polimerasa del virus del herpes, uniéndose a un sitio diferente del sitio activo, induciendo un cambio conformacional en la enzima que la inactiva. Por último, entre los inhibidores enzimáticos como principios activos de los medicamentos, vamos a hablar de las estatinas, esas drogas que inhiben la síntesis de colesterol porque son inhibidores competitivos de una enzima clave de la vía de síntesis de colesterol. Esa disminución de la síntesis de colesterol celular determina que se incremente la captación de colesterol desde el torrente sanguíneo y por eso disminuye el colesterol plasmático. Por eso se dice que son drogas hipocolesterolemiantes. Este ejemplo lo vamos a abordar en el trabajo práctico, en el que vamos a analizar claramente que se trata de una inhibición de tipo competitivo. Vayamos a ver ahora algunos mecanismos a través de los cuales se pueden regular la actividad de las enzimas en condiciones celulares, o sea, in vivo.
Si recordamos, al terminar la presentación anterior, yo había hecho mención al hecho de que todas y cada una de las reacciones que ocurren en las células están catalizadas enzimáticamente y que eso nos garantizaba la posibilidad de que esas reacciones tengan lugar en tiempos compatibles con nuestra finitud, con tiempos compatibles con la vida. Ese conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula es lo que denominamos metabolismo intermediario. Algunas de esas reacciones del metabolismo intermediario son reacciones secuenciales, es decir, en las cuales el producto de una es reactivo de la siguiente. Cada conjunto de reacciones secuenciales se denomina ruta o vía metabólica. Esas rutas o vías metabólicas pueden ser lineales, pueden ser ramificadas o pueden ser cíclicas, como vamos a ver más adelante lo es el ciclo de Krebs. Las rutas metabólicas que poseen un delta G global menor que 0 son cuesta abajo, liberan energía y son las que denominamos vías catabólicas. Aquellas que poseen un delta G global mayor que 0 se dice que son cuesta arriba, requieren del aporte de energía, o sea, tienen que estar acopladas a un proceso exergónico y son las que denominamos vías anabólicas. No perder de vista que todas y cada una de las reacciones del metabolismo intermediario están catalizadas enzimáticamente. Para decir que en condiciones celulares, para que un proceso metabólico ocurra, tiene que tener un delta G global acoplado menor que 0, pero además, para que ocurra en tiempos que permitan satisfacer las necesidades celulares, es decir, en tiempos compatibles con la vida, deben estar catalizados enzimáticamente, de modo que todos los procesos metabólicos pueden controlarse regulando la actividad de las enzimas que lo catalizan. Ahora bien, ¿de qué manera se puede regular la actividad de las enzimas in vivo? Este objetivo se puede cumplir a través de múltiples mecanismos que pueden tener un efecto positivo o negativo según las necesidades celulares. A través de algunos de los mecanismos podemos, por ejemplo, regular la cantidad de enzima presente, como regulando la expresión de los genes que codifican para esa enzima, generalmente el principal punto de regulación es a nivel transcripcional, o también regulando la velocidad de degradación de la enzima. Otros mecanismos nos permitirán controlar la actividad de la enzima. ¿Cuáles? Por ejemplo, el clivaje proteolítico. Algunas enzimas se sintetizan como precursores inactivos, a los que denominamos proenzimas o zimógenos, que se activan luego por corte de uno o más segmentos de la cadena polipeptídica para darnos la enzima activa. Por ejemplo, las proteasas digestivas se sintetizan y se segregan como zimógenos que luego son activados en la luz intestinal. Otra manera de regular la actividad de las enzimas es a través de la modulación covalente o el alosterismo. Eso son mecanismos de regulación de lo que se conocen como enzimas reguladoras. Estas enzimas reguladoras son capaces de cambiar de conformación por la unión de ligandos y de esa manera modificar su capacidad catalítica. En el caso de las enzimas reguladas por modificación covalente, el cambio conformacional se da por la unión covalente de ligandos a restos específicos de aminoácidos. Esa unión de ligandos puede tener un efecto positivo o negativo según la enzima. ¿Cuál es la modificación covalente más común? La adición de grupos fosfato, lo que conocemos como fosforilación. ¿Y a dónde se adicionan esos grupos fosfato? A las cadenas laterales de restos de serina, trionina o tirosina, que son aminoácidos que tienen en sus cadenas laterales grupos oxidrilos. No perder de vista que la adición, por ejemplo, en este caso de grupo fosfato, puede dar por resultado la activación o en otras enzimas puede dar por resultado la inactivación de la enzima. El grupo fosfato es aportado por nucleótidos trifosfato, que pueden ser ATP, como es en este caso, pero también puede ser GTP. Se lleva a cabo este proceso de fosforilación por enzimas conocidas como quinasas y la reacción inversa, es decir, el proceso de desfosforilación, es llevado a cabo por enzimas denominadas fosfatasas. En el caso de las enzimas alostéricas, estas enzimas poseen, además del sitio activo,
otro sitio al que denominamos sitio alostérico, donde se unen por interacciones débiles ligandos endógenos denominados moduladores alostéricos. La unión del ligando al sitio alostérico ocasiona en la enzima un cambio conformacional que puede o bien disminuir la actividad de la enzima o aumentar la actividad de la enzima. Aquellos moduladores alostéricos que disminuyen la actividad de la enzima se denominan moduladores alostéricos negativos o inhibidores alostéricos, mientras que aquellos que incrementan la actividad de la enzima se denominan activadores alostéricos o moduladores alostéricos positivos. Algunas particularidades respecto a la cinética de las enzimas alostéricas que van a desarrollar en detalle en bioquímica. Nosotros no vamos a entrar en detalle al respecto, pero bueno, no cumplen con la ecuación de Michaelis-Menten, vale decir que cuando uno analiza la curva de velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, no es una hipérbola como en el caso de las enzimas micaelianas, sino que tiene una forma sigmoidal, una forma de S. Debido a esto, la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima no se indica como Km en las enzimas alostéricas, sino como K05, aunque la relación entre esta constante y la afinidad con el sustrato está conservada, es decir, cuanto mayor sea este K05, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Otra cosa respecto de las enzimas alostéricas que a veces preguntan con frecuencia es, bueno, un modulador alostérico negativo, entonces sería equivalente a un inhibidor no competitivo. La respuesta es no, pensar que acá estamos hablando de ligandos endógenos y además en este caso lo que va a hacer es modificar la cinética sin modificar la velocidad máxima, o sea, aumentar el Km. Disminuye la afinidad, si lo queremos ver así, de la enzima por el sustrato, pero no modifica la velocidad máxima. Las enzimas reguladoras, tanto las reguladas por modificación covalente como las alostéricas, se encuentran ubicadas en las vías metabólicas en puntos estratégicos. En general las vamos a encontrar o bien al principio de una vía, de modo tal que si queremos evitar que se genere un producto final de esa vía, se inhiba el proceso desde el comienzo para evitar que se den estas reacciones intermedias que irán liberando energía. O si la vía metabólica es ramificada, las vamos a encontrar ubicadas en los puntos de ramificación y eso va a permitir que, por ejemplo, deje de sintetizarse un determinado compuesto, mientras que el otro producto final de la vía pueda seguir siendo sintetizado. De modo tal que, ubicándose en esos puntos estratégicos, las enzimas reguladoras pueden regular el flujo metabólico de acuerdo a las necesidades de la célula, que puede variar de un momento a otro. Algunas enzimas alostéricas participan de un tipo particular de regulación denominada retroalimentación negativa, retroinhibición o inhibición feedback. En este tipo de regulación, el producto final de una vía metabólica es el modulador alostérico negativo de una enzima ubicada al principio de la vía o bien en los puntos de ramificación de esa vía. De esta manera, la célula evita gastar energía y compuestos intermediarios cuando hay suficiente producto final acumulado. Para terminar con la presentación, y como es habitual, vamos a plantear una situación problemática en la que trataremos de aplicar los conceptos que vinimos aprendiendo. Supongamos que me plantean la siguiente situación. Dice, la reacción A para dar B está catalizada por la enzima E1. Se determinó la velocidad de la reacción utilizando una concentración de enzima de 4 nanomolar y concentraciones crecientes de sustrato. Las incubaciones se realizaron en condiciones de pH y temperatura óptimas. Los resultados se presentan en la siguiente tabla y me dan esta tabla con los resultados en los que vemos concentraciones crecientes de sustrato, que es A, y las correspondientes velocidades iniciales registradas en cada uno de los tubos utilizando esta concentración de enzima y en condiciones óptimas de pH y temperatura. Y me preguntan, ¿cuál es el valor de velocidad máxima y Km? Velocidad máxima es esa velocidad que se va a alcanzar cuando todos los sitios activos estén ocupados
y que con incrementos posteriores de la concentración de sustrato no vamos a lograr modificarla. Claramente la velocidad máxima en esta tabla es 90 micromolar por minuto. ¿Cuál es el valor de Km? ¿Qué era el Km? Era la concentración de sustrato a la cual alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Y aquí uno de los errores más frecuentes. Normalmente dicen, si la velocidad máxima es 90, entonces el Km es 45. No. 45 es la mitad de la velocidad máxima. El Km es la concentración a la cual yo logro alcanzar esa mitad de la velocidad máxima. Vale decir que el Km es 80 milimolar. El ítem B me pregunta, ¿qué valor de velocidad máxima espera encontrar si repite las incubaciones utilizando una concentración de enzima de 8 nanomolar? Yo había hecho las incubaciones con 4 nanomolar, vale decir que si las repito con el doble, lo que voy a encontrar es que la velocidad máxima va a ser el doble. O sea, 180 micromolar por minuto. ¿Y el Km va a haber variado? No, el Km va a ser el mismo. Vale decir que el Km va a seguir siendo 80 milimolar. Después me preguntan, ¿cuáles de las siguientes pares de valores para B máxima y Km esperaría encontrar si repite el experimento, el inicial, o sea este, pero en presencia de un inhibidor competitivo? Y me dan una serie de valores de B máxima y Km. Si es un inhibidor competitivo, yo lo que sé es que los inhibidores competitivos no modifican la velocidad máxima. Así que de estos pares de valores que me dan acá, ya descarto aquellos en los que hay modificaciones de la velocidad máxima. De modo tal que me quedo con el primero, con el cuarto y con el quinto. ¿Qué otra cosa sé? Que los inhibidores competitivos no modifican la velocidad máxima, pero incrementan el Km. De modo tal que este no modificó el Km, lo descarto. Este disminuye el Km, claramente no es un inhibidor competitivo, de modo tal que, sin ningún lugar a dudas, este par que corresponde a B máxima y Km sería el que esperaría encontrar si hago una incubación en presencia de un inhibidor competitivo. Luego me dicen lo mismo que me estaban preguntando en el ítem C, pero en lugar de un inhibidor competitivo, en presencia de un inhibidor no competitivo. Yo sé que los inhibidores no competitivos lo que hacen es disminuir la velocidad máxima, de modo tal que de estos valores me quedo con el tercero y con el último. Pero además también sé que esos inhibidores no competitivos lo que hacen es no modificar el Km, de modo tal que de entre estos dos valores elijo este, que sería el que corresponde a un inhibidor no competitivo. Me podrían preguntar muchas otras cosas. Me podrían preguntar qué sucedería con los valores encontrados si uno no trabaja en condiciones óptimas. Claramente sabemos que si no estamos en condiciones óptimas, las actividades, las velocidades máximas registradas van a ser más pequeñas, tanto de temperatura como de pH. Así que, bueno, espero sinceramente haberles sido útil y me despido de ustedes por lo pronto hasta los teóricos de mitocondria y esperemos que, si Dios quiere, eso pueda ser desde la presencialidad. Un cariño enorme, cuídense mucho y no dejen de participar en nuestras clases de consulta, que sinceramente los esperamos con cariño.